Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Hoy tenemos un podcast muy especial con una invitada de quien les voy a hablar. Se llama Guadalupe Álvarez. Ella es médica. Yo la conocí hace muchos años en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires, donde dábamos clases para los alumnos de la Facultad de Medicina, justamente. Y por muchos años compartimos muchas clases, compartimos exámenes, también compartimos otras actividades que hicimos que tenían que ver con explicar, por ejemplo, cómo funcionan los sentidos a las personas y que pudieran vivir esa experiencia oliendo cosas, probando cosas. Así que bueno, es una persona a la que yo aprecio y valoro muchísimo y quisiera que ustedes puedan escuchar un poco su historia y algunos relatos que podrían ayudarnos a entender cómo está estructurada hoy en día la medicina, cómo funciona el sistema y cómo podríamos pensar la medicina del futuro, cómo podríamos quizá tener un panorama un poquito diferente en relación a lo que ya conocemos y justamente desde adentro, porque a veces nos pasa eso de que pensamos cómo funciona el sistema y cómo lo podríamos mejorar, tanto como desde el lugar de pacientes, como en este caso, para nosotras desde el lugar del médico. Y creo que esta charla es una charla que es importante que tengamos y que compartamos con ustedes. Así que bueno, sin más introducción, les voy a dejar a la invitada para que se presente ante ustedes y les cuente un poquito de su historia y qué es lo que hace. Bueno, Jimena, Hola, bienvenida. gracias por la presentación. Fue un viaje en el tiempo, porque, bueno, son experiencias que yo la verdad que nunca me olvidé. Por ejemplo, el taller de la percepción que comentabas para aprender a conocer nuestros sentidos, cosas que usamos el 100% del tiempo y que a veces no conocemos ni un 5% de cómo funcionan. Así que son unas experiencias que yo recuerdo, pero casi cotidianamente, alguna cosita de esos talleres, o bueno, que compartíamos en histología. Bueno, yo soy neurocirujana. Los últimos años, que ya son como casi 10, me desarrollé y me formé también en tratamiento del dolor, que actualmente en la Argentina es una especialidad que mucha gente desconoce que existe y es absolutamente fundamental. Así que actualmente yo me dedico a esas dos especialidades. Excelente. Y digamos, esto que te voy a preguntar ahora es como una pregunta que por ahí nunca te hice y que creo que me gustaría escuchar y que creo que a la mayoría de las personas que nos están escuchando también les gustaría conocer. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? Bueno, me costó bastante porque, bueno, siempre fui muy curiosa y entonces no sabía si era una cuestión de biología con los animales, la típica ilusión infantil de biólogo marino, ¿viste? Y me acuerdo que fui a una psicóloga que me ayudó en ese momento con el test vocacional y a ver eh, el tema asistencial, si se podía, y bueno, y ahí nos fuimos arrimando a medicina. Y también hay una cosa de formarse en el camino. Una vez que decidís un camino, pones las energías en eso y yo recuerdo un momento que ya estaba en la facultad de medicina que era en salud mental, que tuvimos que hacer un role-playing y yo tenía que hacer de médica y sentí que fluyó todo muy natural. Estaba en primer año, que no sabés, viste, ni quién sos, ni qué vas a hacer, ni nada, pero yo me puse a hablar como hablo ahora, pero con toda la experiencia de hablar un millón de veces con los pacientes. Y fue como así una especie no sé, me sentí como poseída por algo. No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, viste, con toda la gesticulación. Y dije, me parece que esto fluye. Muy bueno, muy buena esa historia, muy buena. Y, y digamos, cuando ya después te recibiste y tenías, digamos, que elegir la especialidad o qué camino seguir ya una vez recibida, ¿qué fue lo que también te guió en esa elección o cómo se definió ese camino? ¿Con la especialidad te referís? Sí, sí. Bueno, también fue otro momento de crisis. Yo algo que quería comentar con vos es el tema del rol clave de los libros en mi historia. Entonces yo todo lo casi todo en mi vida trato de resolver con un libro porque soy medio librófila, no sé si existe esa palabra, lo acabo de inventar.
Entonces me acuerdo que leí un libro de desarrollo de las especialidades, viste, los matices de cada especialidad, la velocidad con la que vos querés ver un resultado de tus acciones. Y también tuve la experiencia, perdón, la experiencia en la guardia, que yo hacía prácticas de suturar. Entonces yo vi que la parte manual me gustaba mucho y que realmente me había gustado muchísimo. Y además en una de esas guardias también tuve que ayudar a un neurocirujano a hacer una cirugía descompresiva por un traumatismo del cráneo. Y lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. Raro, raro porque Impresionante. era una descompresiva bilateral por un traumatismo muy grave. Pero para mí fue el día más feliz de mi vida y yo recuerdo haber estado con una sonrisa así de acá toda la semana. Entonces, bueno, quirúrgico, me gustó el neuro, pero eso ya fue casi al final. Eh, pero fue eso, quería ver resultados rápidos. A mí me gustaba me acuerdo me gustaba la neurología, me gustaba mucho, pero sentí que había muchas enfermedades crónicas que quizás no iba a poder resolverlas. A ver, Claro. esto me escucha un Sí, sí. neurólogo y me va a odiar, ¿no? Pero quizás necesitaba ver esa resolución rápida de las cosas. No sé, una persona tiene un hematoma, se lo saco, tiene un tumor, se lo saco bien, mal. Hay una resolución rápida hay una consecuencia rápida de tus acciones, que también es pesado, ¿no? Totalmente. Obviamente. Pero sí, de a poquito se fue acomodando hacia lo quirúrgico y me gustaba lo neurológico y de a poquito fuimos llegando a la neurocirugía. Espectacular. Y digamos, uno se imagina cuando hablas de neurocirugía que te la pasás todo el día como operando cerebros, ¿no? Pero lo que contabas antes, por ejemplo, una persona que tuvo un golpe, que se le acumuló sangre en la cabeza y bueno, tenés que ayudar a que eso se descomprima para que ese cerebro pueda volver a funcionar normalmente o lo más acercado a esa realidad que sea posible, ¿no? Y ahora, digamos de eso, ¿no? A lo que vos haces hoy actualmente, que es, que vos mencionaste antes, que es el tratamiento del dolor. ¿Cómo llegaste a ese camino? O sea, en tu vida cotidiana ahora vos te dedicas sobre todo al tratamiento del dolor o también a las cirugías, para que la gente más o menos sepa. Sí, sigo haciendo cirugías, pero la casuística es extremadamente a favor del dolor. Vos pensás Claro, que la segunda causa de ausentismo mundial es la lumbalgia. Es extremadamente claro. frecuente y la verdad que estamos bastante mal formados como pacientes y como médicos en el tratamiento del dolor. Y lo puedo decir con experiencia personal porque yo fui neurocirujana atendiendo un consultorio de columna y dolor sin saber tratar el dolor, era como, no, no hay nada para operarte, toma un antiinflamatorio, ¿viste? Básicamente se limitaba a eso. Y cuando haces dolor ves que hay una infinidad de herramientas y de matices en los cuales trabajar para que el paciente pueda sobrellevar ese dolor, que es totalmente discapacitante y de hecho ya casi está como un signo vital el dolor. ¿Sí? Sí, Presión, temperatura, escala del dolor. claro, Cualquier profesional de la claro. salud tendría que saber cuantificar, regular y tratar el dolor. Porque es Totalmente, totalmente totalmente. discapacitante. Así que Sí, bueno, sí, hago cirugías, neurocirugías clásicas, la que uno se imagina cuando piensa en un neurocirujano, pero casuísticamente hay muchísimo, muchísimo para tratar desde el tratamiento del dolor. perfecto. Y digamos, más allá de la situación que uno ya conoce y que todos hemos vivido en algún u otro momento de exponernos o ir a atendernos al hospital o, digamos, tener que estar en el sistema sanitario o formar parte de ese sistema sanitario como médico, como paciente, cual, cual- cualquiera de estos casos, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es lo que vos más valorás de ejercer como médica? Y aclaro en Argentina porque después vamos a hablar de otras cosas, pero ¿qué es lo que más valorás de esa experiencia de ejercer? Yo ya sé que hay muchas cosas negativas que van a formar parte de esa ecuación, pero seguramente hay cosas que te motivan diariamente a seguir haciendo eso. Y bueno, eso es lo que un poco quisiera que nos cuentes. No, un poco el potencial que hay, porque la verdad que la gente en el hospital público es tan agradecida cuando se encuentra con un profesional que se toma el tiempo de escucharlo, se toma el tiempo de explicarle, que yo veo que es una de las fallas que después quizás vamos a desarrollarlo, ¿no? Pero
una de las fallas que yo veo es que hay una subestimación muy, muy, muy alta del paciente, no se le explica nada, también hay un poco de paternalismo, que hay mucho en la medicina de, yo soy el médico, vos no tenés por qué saber lo que te estoy dando, haceme caso y listo, ¿viste? Hay mucho de eso. Entonces, cuando el paciente lo escuchas, le explicas en términos accesibles, por supuesto, qué es lo que tiene, cuál es el plan terapéutico, y, y le das un tratamiento que le resuelva, aunque sea parcialmente, los problemas, porque muchas veces no podemos resolver los problemas del paciente. Están muy agradecidos. Y vos me dirás, es algo muy básico, pero eso algo muy básico está faltando hoy en día. Por supuesto, por supuesto. Entonces Me a mí parece muy interesante. me gusta lidiar con eso, de ver como la gran mayoría de pacientes están muy permeables a escucharte, a querer aprender. Muchos pueden retener la información y te dicen, no, no, como me enseñaste, yo ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Y otros no, otros se olvidan y no lo pueden retener. Ahí sí adoptan esa postura un poco más infantil de no empoderarse, ¿viste cómo se incorpora esta palabra hace un tiempo? No, no se empoderan. Yo lo que quiero es empoderar a mis pacientes y que en algún momento quizás no me necesiten. Eso es lo que me gusta y la gran mayoría son muy permeables a eso y eso me encanta. Qué bueno, la verdad que me parece súper emocionante también lo que decís, porque creo que no todas las personas son como vos y bueno, eso también siempre para mí ha marcado una diferencia entre vos y muchos otros profesionales que están atentos a tener esa sensibilidad de estar atentos a ese feedback, ¿no? Porque obviamente uno escucha también el relato de otras personas que te dicen, fui, no me explicó nada, no entiendo lo que tengo. Y eso yo creo que genera mucha ansiedad y eso está bueno que lo hablemos, ¿no? Porque a veces pasa que uno, eh, bueno, y ahora voy como a la siguiente pregunta, ¿no? A veces pasa que muchos médicos no tienen el tiempo real de poder hacer eso por cómo está estructurado el sistema. Y justamente una de las cosas que también te quería preguntar es, ¿cuáles son los principales problemas y dificultades con los que te encontrás al ejercer? Porque me imagino que a veces uno se imagina la medicina, y esto lo hemos hablado muchas veces, y creo que, por ejemplo, en mi caso fue una de las cosas que en su momento te dije cuando cuando yo decidí no dedicarme a ejercer como médica en el hospital y demás, y me dediqué a la investigación, es que me chocaba el sistema y, por ejemplo, la falta de tiempo, ¿no? No poder explicarle al paciente bien las cosas como a nosotras nos gusta explicar las cosas después de tantos años de docencia, ¿no? Entonces, quizá conocer desde tu perspectiva cuáles son esos, por ahí también es el tiempo o son otras cosas. Sí, son muchas cosas, pero bueno, el tiempo es una. A mí puntualmente me pasó esta semana que estoy muy cansada. Sé que di muchos sobreturnos y este también es un problema porque yo siento que ahora bueno, que hay una crisis económica acá en la Argentina y se desreguló un poco la economía, yo siento que hay más personas en el sistema público. Entonces el paciente te dice, yo no puedo esperar 3 meses para verte. Y doy sobreturnos y en el momento no puedo seguir dando sobreturnos porque esa atención que decimos de calidad se empobrece. Entonces dije, bueno, voy a tratar de respetar mis tiempos. Yo a veces me anoto cuánto tardo con cada paciente, como para no excederme. ¿Sabes qué hice exactamente lo contrario? Era como, no, me quiero concentrar en explicarle bien a esta persona, esto a esta persona. Y he estado 30, 40 minutos con cada paciente. Digo, yo soy espectacular, no puede ser. Dije que iba a ser. Aparte, para mí, cuidar el tiempo son 15, 20 minutos. O sea, no es que son 5. No, nunca puedo ver un paciente en 5 minutos, ni aunque sea hacer una receta. Pero ¿por qué tardé tanto tiempo? Porque un paciente me decía, estoy trabado con alguna cosa. Y yo me iba al otro servicio y trataba de destrabarle el trámite. Algo burocrático y me iba a buscar a uno para conseguir una firma. Y está pasando eso, que el sistema se está saturando por cantidad de pacientes. Le están poniendo muchas trabas burocráticas para darle, por ejemplo, una resonancia cuando la necesita. Estamos hablando de neurocirugía, estamos hablando de dolores invalidantes. Entonces, me parece que ahora el sistema público se está saturando, si ya venía bastante al límite, se está saturando aún más. Y después algo que estamos viendo ahora en Argentina es que el sistema asistencial de cobertura que tienen los jubilados está bastante bien, que acá se llama PAMI. Está bastante bien con respecto a cobertura de medicamentos y por lo menos las prácticas básicas de estudios. Ahora, el paciente que hoy en día
está sin ningún tipo de cobertura, realmente es muy difícil de tratar, porque acá los fármacos aumentaron un 300% en el último año. Entonces, los que tienen esta cobertura para jubilados están bien, que son la mayoría de pacientes que vemos en el público, ¿no? Los jubilados y pacientes sin obra social. Los pacientes sin obra social yo no puedo dar el tratamiento que debería dar, que con ese tratamiento probablemente no necesitan una cirugía. Un tratamiento para cubrir ciertos tipos de dolores combinado y una kinesiología de muy buena calidad. En general, con eso, no te puedo decir un dato, un porcentaje estadístico porque quizás no estaría siendo real, pero yo estimo que por lo menos la mitad o más de los pacientes no necesitaría una neurocirugía de columna para resolver esos dolores. Ahora, yo no le puedo dar el tratamiento combinado que requieren, farmacológico, que eso combinado con kinesiología es extremadamente efectivo para curarse. No te digo tapar el dolor, que es lo que a veces algunos pacientes piensan que estamos haciendo. No, un buen Claro, ejercicio sin dolor cura tu columna. Pero claro. si no pueden acceder a eso, Y el precio que tiene ese tratamiento, me imagino también, ¿no? Hoy por hoy no cualquier persona lo debe poder pagar, porque no es que justamente lo que mencionabas antes, no está cubierto y, digamos, la persona tiene que pagar el 100% del precio de ese medicamento. sí, hay fármacos que actúan sobre el dolor neuropático, que es el dolor cuando el sistema somatosensorial está alterado. Que antes se pensaba que eran los nervios, pero después se vio que era el sistema somatosensorial, que son fármacos como la amitriptilina, la pregabalina y el gabapentin, que actúan modulando la percepción del dolor. Se usan, por ejemplo, en Claro. fibromialgia, se usan en los dolores radiculares tipo dolor ciático, y esos fármacos se impregnan en 21 días. Así que mínimo tenés un mes de tratamiento. Y lo ideal es hacerlo por lo menos 6 meses. Y la gente mucha gente no lo puede hacer. Y a mí lo que me pone en una situación muy incómoda es decir, tengo que operarte porque vos no podés vivir con este dolor, pero yo sé que podrías haberlo resuelto de una forma no quirúrgica. Sí, entiendo, entiendo. Y me imagino que eso debe generar como una frustración, pero bueno, también creo que lo importante es que vos lo puedas explicar de la mejor manera posible y que, digamos, más allá de las limitaciones, la persona pueda tomar una decisión con la información en la mano, ¿no? Digamos, a diferencia de lo que hablábamos antes, que a veces por ahí te dicen, sí, hay que operar, pero porque por ahí ese médico que atiende piensa que esa persona no va a poder afrontar directamente el tratamiento, pero yo creo que el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero creo que está muy bueno lo que vos decís en el sentido de, más allá de que hoy por hoy la situación es compleja, poder explicar todas las opciones posibles y que la persona sepa por qué va por ese camino. No impuesto, sino que, bueno, es el menor de los males, ¿no? Es lo que se puede hacer con los medios que hay. Y ahora yo sé que vos has tenido experiencia también en el sistema médico de otro país, que es aquí en Italia, y me gustaría que nos cuentes un poco qué viniste a hacer, cuánto tiempo estuviste y, digamos, qué fue lo que te sorprendió o lo que más te sorprendió de cómo se lleva a cabo la práctica médica. Porque, bueno, a mí también como médica y como paciente también me ha sorprendido bastante, pero me interesaría que cuentes tu experiencia eh, aquí, ¿no? Un poquito. Bueno, lo primero que recuerdo que me voló literalmente la cabeza fue la atención en el consultorio. Yo hice una rotación en un servicio que es referencia mundial de cirugía transesfenoidal, que son cirugías a través de la nariz para llegar a la región celar, que es la base del cráneo, para operar, por ejemplo, tumores de hipófisis. Es un centro que es una referencia en eso, pero por supuesto también tienen consultorios. Y el consultorio, si bien yo siempre tuve esta parte humana, me voló la cabeza que era todavía mucho más detallado. Al paciente les mostraban las imágenes, la resonancia, le explicaban para que entiendan la resonancia, le explicaban cómo funciona la cirugía, le explicaban el posquirúrgico. Eran entrevistas largas y donde no se subestimaba al paciente, no se subestimaba al paciente en su capacidad de poder entender una imagen, porque si te tomas, no digo ni 5 minutos, menos. Esto es adelante, esto es atrás, esto es arriba, esto es abajo, esta es tu nariz.
lo que se ve de este color, no sé, es hueso, lo que se ve de este color es el tumor. El paciente lo entiende, o sea, quizás no puede dar una cátedra de imágenes, pero entiende lo que le está pasando. Entonces yo de ahí Y eso incorporé fue en un eso, hospital público, ¿verdad? y es un hospital público, un hospital universitario. Eh, y con gente que sí, que no, mucha variedad de público, gente humilde, gente con mucho poder adquisitivo, y a todos se les explicaba igual, no subestimando al paciente, y me parece que cuando lo ves, decís, ah, era obvio que le estás operando el cerebro a una persona, tiene que entender lo que le estás haciendo, qué puede pasar, o sea, qué es lo ideal, qué puede salir mal, y de ahí, bueno, eso lo incorporé y los pacientes son muy agradecidos. A veces tienen esa tendencia de decir, no, no, yo no entiendo nada. No, pero tranquilo, yo te lo voy a explicar y lo vas a entender. Lo básico lo vas a entender. Este, Y aún así en el hospital público, 30 a 40 minutos por paciente. trato de estar en 20, pero a veces me pasa que, ya te digo, más si me pongo a hacer esto de ir No, por no, pero yo servicio. me refería en Italia, cuando Ah, sí, fue acá sí, tu sí. experiencia, y en hospital público, ese tiempo se le dedicaba a explicarle todo Sí. al paciente. También estuve en consultorios que hacían las cirugías de estimulación profunda para Parkinson y ahí todavía más prolongado porque explicaban eh, el costo que tiene el estimulador que se coloca, ¿no?, en la cirugía de Parkinson y esas creo que eran casi ya una hora con el paciente porque realmente tenían que entender esa responsabilidad que tenían en parte como paciente porque estaban recibiendo una cirugía que es realmente muy costosa, pero Claro. la información era muy, muy detallada y muy accesible, ¿no? Con poner en un lenguaje para que lo entienda cualquier paciente. Y hay una cosita que vos me habías contado, porque cuando Guadalupe vino acá a hacer su experiencia hospitalaria en Italia, nos encontramos, estuvo aquí y me habías contado un poquito algo que creo que es muy gracioso, muy extraño, qué es lo que los pacientes hacían en agradecimiento para con los médicos. Yo pensé que ibas a decir otra cosa que ahora te voy a decir. El Por ahí me despertar lo de, olvidé. el despertar de la anestesia a mí me llamó un poco la atención, porque era un poco este cliché de gritar, cachetear a algunos pacientes. Eso me llamó la atención, porque yo acá he rotado por servicios, por ejemplo, el Hospital Casa Cuna de Buenos Aires tiene un nivel de anestesia pediátrica que yo creo que primer mundo y tope de gama porque el nivel de humanismo que tiene ese hospital es espectacular. Los chicos se duermen, perdón que me fui un poco por las ramas, pero me parece No, algo que no, no es importa, por supuesto. extremadamente valioso porque tiene que ver con que el cerebro no registra una experiencia traumática. Los chicos se duermen upa de la mamá, los anestesiólogos los llevan upa a la cama quirúrgica y cuando están así sin conciencia, pero ya respirando por sus propios medios, de vuelta se lo llevan a los padres y se despiertan upa de los papás. Estamos hablando del sector Increíble. pediátrico, ¿no? Pero bueno, vengo unas anestesias un poco más suaves, que quizás les soplan la pestañita y acá cachetazo. Eso pues me pareció un poco gracioso. Y lo que vos decís, los pacientes en agradecimiento traían comida, por ejemplo, traían las mozzarellas de búfala, pero telgopor es así, con ese líquido en el que están El las suero. mozzarellas, el suero, gracias. En Italia, viste que es un manjar, de hecho he ligado uno de esos tuppers, esos recipientes de telgopor, y era, Con la bueno, mozzarella. hermoso. No, eso es increíble. A mí me parece, o sea, yo nunca lo había visto eso. Hasta que vos no me lo contaste, yo no sabía que eso ocurría. Después sí me fui enterando a raíz de que me lo mencionaste y empecé a preguntar porque yo en Argentina nunca había visto que uno le llevara al médico de regalo un- una caja gigante de telgopor con comida, con mozzarella fresca, recién hecha. O sea, cómo se valora, bueno, eso es como un tema para un podcast aparte, ¿no? Cómo se valora la comida como regalo y como gesto de agradecimiento, me parece algo hermoso, Bueno, realmente. ahora ya que estamos con el tema comida, me pasó, imagínate, la mal conectados que están los pacientes con los médicos, que ahora yo estoy haciendo unas infiltraciones en columna en el hospital, pero puse todo un sistema para tener.
una charla prequirúrgica para que sepan lo que le voy a hacer, para que sepan los riesgos y yo evaluar los riesgos, ¿no? Porque ha llegado al Claro, tomógrafo claro. pacientes con mucho riesgo, con aspirina, que eso genera un riesgos de sangrados, ¿no? Entonces, un paciente que estaba ahí para hacerse el bloqueo, pero no había pasado por la evaluación, yo le cancelé el bloqueo. Pero le dije, mira, si me esperas, hoy mismo te hago la evaluación y todo. Y ese mismo día me dijo, te voy a traer carne, porque yo trabajo en un frigorífico, te voy a traer carne. Y yo la verdad que soy casi flexitariana, trato de comer muy poca carne, si me das a elegir, casi nunca elijo carne, o sea, y no sabía qué decirle, bueno, ¿qué te gusta? Solomillo, esto, yo, qué rico, qué rico. Bueno, la cuestión que yo dije, bueno, no lo va a traer. No, vino con una bolsa con 8 kilos de carne, por suerte algunos quesos apresados. Te juro que no lo podía agarrar, era para mí era como, no sé, como 7 kilos, era una locura. Pero bueno, Qué era bueno, lo loco que interesante. me dijo el paciente, porque cuando vino con esa bolsa, que yo sé, acá la carne en Argentina está muy cara, le digo, ¿cuánto te debo? ¿Viste? Porque la verdad que no me sentía cómoda recibiendo todo eso. Me dicen, yo no tengo problemas económicos, me peleé con mi prepaga, salí y ahora ya no me toman en ninguna prepaga, porque es mayor de 60. Mm, Y él lo que quería es que le saquen el dolor. claro. Así bueno, lo tengo en tratamiento, todavía no sabemos cómo mandar con los bloqueos, pero bueno, me pareció una historia interesante. Muy interesante, muy interesante. Y hablando de esto, ¿no? De cómo vos tratás de implementar todo lo que has absorbido de tus libros, de tus experiencias, de todo lo que has vivido y de lo que es tu persona y tu ser, ¿no? En cuanto a tus valores, ¿no? ¿Cómo crees que podría optimizarse en una forma realista, ¿no? En la práctica médica, en consultorio o, no sé, en otro contexto? Yo creo que lo más fácil de explicar por ahí es la instancia del consultorio, que es lo que generalmente más ansiedad y fricciones genera, ¿no? ¿Cómo crees que eso podría mejorarse o qué es lo que crees que el paciente está demandando o necesita para... Yo creo que una de esas cosas seguramente es ser escuchado, ¿no? Pero bueno, ya nos contarás vos cómo, con tu experiencia en consultorio y cosas que hemos hablado entre nosotras varias veces, un poquito cómo es tu visión de eso, de esa posibilidad de mejora. Sí, bueno, sacando un poco lo que ya dijimos, del aspecto este de empoderar al paciente, yo creo que la clave para mí, una de las claves, sacando, a ver, es eterno el tema porque hay que hablar de recursos, de capacitación, de especialización, de investigación, que ahora Sí, otra vez en la Argentina hay una pérdida de inversiones en investigación, pero me parece que en medicina puntualmente la prevención primaria es fundamental. Tengo pacientes que me dijeron, normalicé mis glucemias con el ayuno intermitente. Le digo, bueno, ¿te lo dio una nutricionista? No, lo aprendí solo. Y eso me parece terrible, porque el ayuno intermitente, por todo lo que yo leo, e incluso hemos charlado, eh, está teniendo cada vez más evidencia que puede ser muy útil para regularizar cuestiones hormonales y incluso bajar de peso. Pero me parece que lo ideal sería que sea bajo una supervisión de un profesional. No, eso no lo sí, no tenemos. de Instagram, no de Instagram. Claro, que puede salir mal, la verdad es más un paciente diabético, puede hacer hipoglucemias, bueno, me parece que la prevención primaria es fundamental, tema dieta, ya se ha visto que hay enfermedades que mejoran con dieta cetogénica, los epilépticos, vi algunos trabajos para fibromialgia también con dieta cetogénica y algunas dietas con algunos perfiles. El tema del ejercicio. Yo hice algunos cursos Sí, el curso que hice se llamaba Prescripción Racional de la Actividad Física. A veces en el consultorio de columna decimos, bueno, salí a caminar, bueno, hacete un poco. No, tiene que tener una dosis, que es una cantidad de repeticiones, cantidad de veces por semana y un tipo de ejercicio enseñado para ese paciente. Por ejemplo, si totalmente. es un poco técnico, pero por ejemplo se manda mucho a caminar a los pacientes. Un paciente que tiene un desbalance en la cadera porque tiene un miembro más corto o una cadera que está enferma, cuando camine al principio, si no tiene buena masa muscular en pelvis, lo más probable es que le duela caminar. Entonces ahí tiene que hacer Claro, la colchoneta en el piso. Y ahí el paciente viene, me tengo que tirar al piso. Sí, pero te juro que es lo mejor para vos. Te juro que es lo mejor para tu columna, para que te recuperes. Y ahí hay que estar haciendo la militancia del ejercicio en el piso. Pero bueno, el ejercicio
volviendo a lo que te estaba diciendo, el ejercicio es uno de los pilares fundamentales para curarse de los dolores. Es lo que termina curando, si lo indicamos bien, es lo que puede curar El a la... sedentarismo es grave, el sedentarismo Bueno, es este es grave. otro de los mitos que vino arrastrado. Por ejemplo, te dicen, no, yo soy oficinista, estoy 7 horas sentado, no hago nada malo para la columna. Sí, eso se vio que es igual de malo que la persona que está cargando bidones de 20 litros todo el día. Y todavía cuesta entenderlo. La persona con Por dolor piensa que lo supuesto, que tiene que hacer es tirarse en cama y hay evidencia que más de 3 días en cama empeora los dolores lumbares. Entonces el ejercicio es otro de los pilares que tenemos que dominar bien para prescribirlo bien. Y bueno, hay otros, ¿no? El sueño, cuánta gente duerme mal, qué persona no tiene bruxismo prácticamente hoy en día, el sí, abuso que hemos charlado, el abuso de las benzodiazepinas para dormir. Este, totalmente, que es como una prescripción ya casi completamente naturalizada, es que es más fácil. completamente. Eso, lo que Sí, habíamos el hablado. Alplax, el famoso Alplax o el clonazepam, bueno, es eso. eh, Y siento que estás hablando un poco de todos estos temas, ¿no? Me imagino que te debes encontrar también con personas que ponele, como este caso que hablabas, lo del ayuno intermitente, que empiezan a mencionarte otras prácticas médicas por ahí no tan convencionales, ¿no? ¿Con qué te encontrás justamente? ¿Con qué otros panoramas o nuevas puertas de la medicina te estás encontrando de manera cada vez más frecuente? ¿Y por qué pensás que sucede esto? Por ejemplo, bueno, una cosa puede ser el ayuno intermitente, pero voy a decir otra cosa que por ahí muy extrema. Alguien que te dice, yo complemento esto con medicina tradicional china, por decirlo. ¿Con qué, con cuáles de esas tendencias te estás encontrando? Si te encontrás cada vez con más de esas tendencias y por qué te parece que aparecen. Eh, sí, aparece mucho. Siento que predomina un poco más en el privado eso, como que es más algo que se ve que se consume o se charla en los ambientes que ya con un nivel adquisitivo un poquito mayor. Mucho cannabis, que eso me llevó a hacer una diplomatura en cannabis y hay todo si bien creo que todavía no está la estructura todavía como para hacerlo bien de forma profesional, o por lo menos cuando digo bien, digo medicina basada en la evidencia, ¿no? Sí, Tomar un aceite, mandarlo a cuantificar, hablar de gramos por mililitro o miligramos por mililitro y saber qué dosis le estoy dando al paciente, ¿no? Eso todavía no está del todo armado, pero bueno, hay mucho de cannabis que piden los pacientes, por eso también hice el curso. Hay muchos pacientes que dicen, no quiero tomar un fármaco, quiero algo natural. Ahora me anoté en un curso de fitoterapia apoyado por la Universidad de Buenos Aires. Tengo ejemplos de pacientes que me dijeron, por ejemplo, cuando nosotros damos morfina, la morfina genera muchísima constipación. La constipación casi imposible de tratar con dieta. ¿Sí? claro. Tenés que sí o sí Sí, tomar 1 o 2 laxantes. Y una paciente me dijo, yo tomo Zen del campo, me hago un té de Zen del campo y eso, con eso prácticamente estoy. Yo ahí lo empecé a investigar y empecé a preguntar a cada paciente que conocía constipado y muchos que ya lo venían tomando. Y yo me mira. enteré después que ellos. O sea, aprendí con ellos. Por ejemplo, la malva siempre se usa cuando en el hospital un paciente con hemorroides nunca lo mandan a ponerse pomadas, lo mandan a hacerse los asientos de malva, que es una planta acá argentina. Entonces me interesó ahora formarme en esa beta como para poder sistematizar un poco esa parte. Pero sí, bueno, pues acupuntura. Acupuntura tiene evidencia, de hecho no se habla de terapias alternativas, sino de terapias complementarias ya. Complementarias, De claro. alternativas era medio despectivo, entonces ahora ya las estamos tratando de incorporar, siempre de atrás, corremos de atrás, llegamos tarde, la medicina tradicional llega tarde a un montón de cosas, pero hay muchísimo Pero hay más, después. más permeabilidad entre los profesionales. Es como una pregunta, ¿no? Digamos, ¿vos notás más permeabilidad entre los profesionales a asimilar otras prácticas fuera de la medicina tradicional en relación a años anteriores? ¿O seguís notando que hay mucha gran resistencia por parte de otros colegas, ¿no? Me parece que
A ver, en dolor son muy abiertos porque hay pacientes que no salen con lo clásico y a medida que van incorporando terapias complementarias, mejoran. Yo Claro, tengo un conocido que es un paciente, pero está justo en el bar de enfrente del hospital y dice, a mí me hicieron todo tipo de bloqueo, me mandaron a kinesio, hice acupuntura y me curé con eso. Y nunca más tuvo claro. problemas. Y lo dice siempre, o sea, y es el mismo servicio que yo conozco cómo se maneja, que se maneja muy bien el tratamiento del dolor. Dice, yo me curé con acupuntura. Y lo Claro, recuerda siempre, fue hace 20 años y se lo sigue diciendo. O sea, el tipo se lo grabó a fuego cómo mejoró con la acupuntura. Em, increíble, increíble, increíble. Pero es que en parte hay que tener en cuenta, ¿no? Otros panoramas porque lo que hablamos siempre también es que no todos somos iguales y no todo funciona para todas las personas de la misma manera. Entonces, hay que tener cierta flexibilidad y poder también acompañar al paciente, porque cuando uno dice no de una manera muy drástica, lo único que se va a generar del otro lado es mayor resistencia. Y quizá, bueno, tratar de entender que la otra persona lo que quiere es, el paciente en este caso, encontrar una solución a su problema. bueno, yo tengo un poco el latiguillo que es casi dialéctico, pero yo digo mucho, vamos a hacer esto y esto y esto, ¿le parece bien? Y a veces me dice, usted es la doctora. Le digo, bueno, pero quiero que usted esté de acuerdo con este tratamiento, que le guste, piensa que... Porque a veces por una cuestión de respeto, timidez, te dicen sí, sí, y no lo van a hacer. No van a hacer la kinesio, no van a hacer nada de lo que le diste, ¿viste? Entonces ahí un poco vas tanteando la respuesta, la futura adherencia. Claro, excelente, excelente. Bueno, la verdad que creo que ha sido súper, súper enriquecedor. Vamos a tener otras charlas juntas de las que vamos a estar, digamos, en las que vamos a estar indagando en otros temas también, algunos de los cuales ya estuvimos hablando, pero bueno, te súper agradezco de verdad porque creo que estos temas son cosas que hay que hablar y a veces quedan como charlas entre colegas, pero creo que a los pacientes hay que también darle la posibilidad de escuchar estas charlas y de entender que em, del otro lado también hay un ser humano que piensa, que los que vienen al consultorio son otros seres humanos y tratamos de querer también lo mejor para ellos. No es solo trabajo y como a veces dicen, no, la máquina de hacer chorizos. Acá hay casos tanto por el lado de los médicos como de pacientes, de personas que siempre ponen lo mejor para que la situación se solucione de la mejor manera posible, a su vez. Así que creo que todo lo que vos has comentado, y además porque ya sé cómo sos y qué clase de profesional sos, me parece que está súper bueno que hayamos podido charlar este tema. No sé si hay algo más que te gustaría dejar Sí, mencionar, pero bueno, estaba decime. pensando en algo que no quería dejar afuera, que de hecho me lo traje acá porque no me lo quería, no sé si se va a llegar a ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, Bueno, volviendo a la cosa media cíclica del tema de los libros, yo soy muy de entrar a librerías y revolver. Y ese libro me lo encontré casi en primer año de la carrera de medicina. Es de Florencio Escardó, que es un médico que fue muy revolucionario como en la pediatría. Porque lo que él hizo fue permitir, entre otras cosas, un montón de cosas, permitir que las madres se pudieran quedar internadas con los niños en los hospitales pediátricos. Y contrario a todo lo que pensábamos, el sistema médico tradicional, de las infecciones, de esto, lo otro, los niños no tan solo no se infectaban, sino que se iban a la casa antes. Entonces, wow. creo que hay una soberbia médica que tenemos que empezar a bajar y estar más receptivos a que hay cosas que nunca estudiamos, nunca cuantificamos y que el paciente necesita. Entonces, por eso no me quería ir sin mencionar esto porque Me eh, encantó. me pareció, a mí me abrió la cabeza. Cuando leí eso, me abrió la cabeza. El rol de Florencia Escardó, permitir a las madres que se queden con sus hijos y ese contacto Cambió la medicina. que curaba más que estar aislados una semana con toda la asepsia hospitalaria. Totalmente, totalmente. Es que, bueno, es prestar atención a lo que sucede y también poder sacar información de eso, porque
es la misma naturaleza, algo que hemos hablado en muchas oportunidades, ¿no? Dar lugar a que ciertos procesos ocurran como ocurren naturalmente y que ese es el mejor resultado posible o es el mejor camino posible y que la soberbia del ser humano a veces está por encima de eso. Sí. En muchos aspectos. Así que bueno, Guada, te súper agradezco este encuentro. No, gracias. Y bueno, nos vamos a estar seguramente volviendo a ver muy prontito. Bueno, chao a todos. Que tengas un muy buen día y muchas gracias a todos los que nos escucharon y hasta el próximo podcast. Nos vemos. Chao, chao.